Hola, soy Gabriela Marcano, estudiante de la carrera de Arquitectura en el Instituto Politécnico Santiago Mariño, Extensión por la Mar. Para la materia de Estructura 4 les voy a estar hablando sobre las cargas actuantes en las estructuras de madera. Ok, comenzamos hablando sobre los tipos de carga que actúan en las estructuras de madera. Ok, comenzamos con las cargas de diseño. Estas cargas son aquellas que se consideran para el análisis de dimensionamiento de las estructuras, tomando en cuenta factores de seguridad y combinaciones de cargas probables. Estas se dividen en varios tipos. Cargas permanentes. Dentro de esta tenemos las cargas muertas y las cargas muertas distribuidas. Esto se refiere a el propio peso que ejerce la estructura. Son estos elementos que no se pueden mover, como la misma madera estructural, todos los elementos de unión, recubrimientos, techos, mampostería, etc. Y cuando nos referimos a que esta carga está distribuida, esta es que se reparten uniformemente sobre un área determinada. Las cargas variables. En esta tenemos las cargas vivas y las cargas vivas reducidas. ¿Se entiende? Como el peso de todos los elementos que sí se pueden mover, ya sean los mismos usuarios, las personas, los muebles, hasta se podría considerar la misma nieve. Y cuando decimos que esta carga viva está reducida, se refiere a una fracción de la carga viva que se utiliza para considerar las ocupaciones simultáneas de diferentes áreas de la estructura. Las cargas accidentales. Estas ocurren de manera inesperada e imprevista y tienen un gran impacto en la estructura. Pueden generar efectos severos. Estos pueden ser, por ejemplo, grandes vientos, explosiones, incendios, sismos, entre otros. También tenemos las cargas útiles, que son las cargas vivas de las estructuras que están diseñadas para soportar sin considerar factores de seguridad. Cargas de asentamiento. Son las presiones que ejerce el suelo sobre los cimientos de las estructuras. Y las sobrecargas son estas cargas adicionales que pueden ocurrir ocasionalmente. Un ejemplo sería el almacenamiento temporal de materiales. Cargas térmicas. Son las expansiones y contracciones que tiene la estructura de madera debido a los cambios de temperatura. El coeficiente de seguridad. Se refiere a los factores que se multiplican por las cargas de diseño para considerar incertidumbres en la estimación de la carga y la capacidad de la estructura. Ahora voy a continuar a explicarles los comportamientos de las cargas en las estructuras de madera. Tenemos que tomar en cuenta que la madera cambia sus propiedades mecánicas según la dirección de las fibras. Deformación. La madera se puede llegar a deformar bajo la acción de las cargas, pudiendo presentar flexión, compresión o tracción. Por otro lado, podemos aprovechar esto para darle una forma característica a la madera, como podemos observar en la imagen. La compresión. La madera tiene una buena resistencia a esta, pero es susceptible al pandeo dependiendo de la esbeltez de la pieza. Flexión. El comportamiento de la madera ante esta fuerza es buena, debido a la alta resistencia que tiene a la tracción y a la compresión de manera simultánea y paralela a las fibras. Como se puede observar en la imagen, tenemos estas dos fuerzas al mismo tiempo y la madera tiene la capacidad de resistir esas fuerzas. A la hora de la tracción, la madera se comporta de manera diferente, ya que esta es menor la resistencia en comparación con la compresión. Por lo que se debe tener este dato en cuenta y ser más cuidadoso a la hora del diseño de elementos que se tienen que someter a esos esfuerzos. Para finalizar, vamos a nombrar algunas técnicas de análisis para las cargas estructurales. ¿Okay? Tenemos los análisis estáticos. Estos se utilizan para determinar las tensiones y deformaciones en las estructuras bajo las cargas vivas o muertas, también conocidas como permanentes y variables. Se pueden utilizar métodos gráficos, analíticos o numéricos. Análisis dinámico. Se utiliza para evaluar el comportamiento de las estructuras ante cargas dinámicas, como el viento o los sismos. Análisis de elementos finitos. Este es un método numérico que permite modelar estructuras en detalle y analizar su comportamiento bajo cargas complejas. El diseño por desempeño, por su parte, es un enfoque que se basa en el análisis del comportamiento de la estructura durante toda su vida útil, considerando diferentes escenarios de la carga y también el deterioro de la estructura. El software de análisis de estructura. Este se refiere a que existen diversos programas de computadora que facilitan estos análisis
como sería, por ejemplo, el Timbercat. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que haya sido de utilidad esta presentación. Me despido.